¿Alguna vez te has mirado al espejo por la mañana y has sentido que algo en tu rostro no está bien? Tal vez los ojos hinchados, la piel apagada, una sensación general de pesadez. Y lo curioso es que, aunque hayas dormido, aunque te hayas alimentado, esa vitalidad simplemente no está ahí. Pues déjame decirte algo que podría parecer sorprendente. Esa diferencia que notas en tu reflejo muchas veces no tiene que ver con cremas ni suplementos, sino con cómo estás bebiendo agua. Sí, así de sencillo. No se trata solo de cuánta tomas, sino de cuándo, cómo y con qué frecuencia. Porque el agua no solo hidrata, también construye. Construye tejidos, elimina lo que sobra, regula tu digestión, reactiva tu circulación y hasta moldea la forma en que tu rostro se presenta al mundo. Y si aprendes a usarla de la manera correcta, en solo 30 días puedes transformar tu apariencia más de lo que imaginas. La mayoría de personas no lo sabe. Beben agua cuando sienten sed, muchas veces demasiado rápido, a veces demasiado tarde, o lo hacen en exceso, creyendo que mientras más, mejor. Pero hay algo que no se enseña en la escuela y que tampoco se aprende por costumbre: el arte de hidratar el cuerpo con inteligencia. Y ahí es donde comienza el verdadero cambio. Lo que verás en el espejo dentro de un mes no será un milagro repentino, sino el resultado silencioso de haber tratado a tu cuerpo con más respeto, de haber escuchado sus señales y de haber respondido con consistencia. No con grandes esfuerzos, sino con pequeños ajustes diarios que, repetidos, se convierten en una nueva versión de ti. Beber agua estratégicamente no requiere dinero, equipo, ni grandes sacrificios. Requiere conciencia. Requiere aprender a reconocer que tu primer vaso de agua del día no es cualquier vaso. La temperatura del agua importa. El momento en que decides tomar un sorbo puede afectar la apariencia de tu rostro durante horas. Porque un cuerpo bien hidratado no solo se siente mejor, se ve mejor. La piel está más suave. Las arrugas se desvanecen. El tono de piel es más uniforme. Y todo esto comienza, no cuando gastas más en cosméticos, sino cuando prestas atención a lo esencial. Así que este mensaje no es para quienes buscan atajos, es para quienes están dispuestos a tomar el control. Si estás escuchando es porque, en el fondo, sabes que puedes ser mejor. Que el deseo de lucir bien no es vanidad, sino una expresión legítima de bienestar interior. Y lo mejor es que tienes las herramientas a tu alcance. El agua siempre está ahí. Solo necesitas entender cómo usarla como una aliada, no como algo secundario. En los próximos minutos veremos métodos que puedes implementar hoy mismo. Estos cambios son tan sencillos que son casi invisibles, pero te prometo que si los mantienes durante 30 días, lo que verás en el espejo te sorprenderá. 1. El primer vaso del día. Despierta tu belleza desde dentro. Hay un momento en el día en que todo comienza. Un instante donde el cuerpo está más receptivo, más silencioso, más necesitado de algo tan simple como esencial: un vaso de agua. Y sin embargo, ese momento pasa desapercibido para casi todos. Nos levantamos, vamos directo al café, a revisar el móvil, a correr detrás de la rutina. Pero si supiéramos lo que representa ese primer vaso, no lo olvidaríamos jamás. Porque cuando bebes agua, justo al despertar, no solo estás hidratando tu organismo, estás enviando un mensaje de renovación a cada célula. Y ese mensaje, si lo repites con constancia, tiene el poder de reflejarse en tu rostro, en tu piel, en tu energía y en tu manera de presentarte al mundo. He visto muchas personas buscando fórmulas mágicas para mejorar su apariencia. Algunas se gastan una fortuna en productos que prometen lo imposible. Otras se someten a planes extremos de alimentación o ejercicio sin tener en cuenta que, antes que nada, el cuerpo necesita estar limpio, fluido, funcional. Y lo curioso es que ese estado de limpieza y equilibrio empieza precisamente al entregarle al cuerpo lo que lleva horas pidiéndote en silencio. Agua templada, en ayunas, en la medida justa
con la intención correcta. Porque después de 6, 7 u 8 horas de sueño, el cuerpo ha perdido líquido, ha trabajado en modo reparación, ha acumulado residuos que debe eliminar. Y ese vaso de agua no es solo hidratación, es activación. Es el puente entre la quietud de la noche y el dinamismo del día. He conocido personas que han cambiado su piel solo con ese hábito. Nada más. No alteraron su dieta. No hicieron ejercicio. No comenzaron rutinas complejas. Simplemente adoptaron el compromiso de beber entre 250 y 300 mililitros de agua tibia cada mañana, antes de cualquier otra cosa. Agua a temperatura corporal, ni fría ni caliente, que entra sin generar choque, sin forzar, y comienza a moverse por el sistema digestivo, despertando el intestino, arrastrando toxinas, estimulando el metabolismo. ¿Y cuál fue el resultado? Rostros más relajados, ojeras menos marcadas, mejillas menos inflamadas, una piel más viva. No por arte de magia, sino por efecto de una causa constante. Porque cuando comienzas el día limpiando por dentro, inevitablemente se nota por fuera. Algunos me preguntan si se puede agregar algo a ese primer vaso. Y la respuesta es sí. Unas gotas de limón natural pueden ayudar a alcalinizar, a estimular aún más el hígado. Una cucharadita de miel pura puede suavizar la mucosa digestiva, especialmente si hay problemas de acidez o irritación. Pero lo esencial es la presencia del agua y la forma en que decides recibirla. Porque incluso en algo tan pequeño como esto, la actitud cuenta. No es lo mismo tragarla de pie, mientras piensas en 1000 cosas, que sentarte un instante, respirar profundo y beber con calma. Esa pausa, ese momento de conexión, también es parte del proceso. Porque no solo estás alimentando tu cuerpo, estás entrenando tu conciencia. Y si me preguntas cómo influye esto en la apariencia, te diré que no hay cosmético más efectivo que un sistema digestivo que comienza el día sin congestión. No hay tratamiento facial que compita con una piel oxigenada desde dentro. Cuando tomas agua en ayunas, ayudas al intestino a liberar lo que ya no necesita. Y cuando eso sucede, tu cuerpo deja de cargar con residuos. La inflamación baja. El abdomen se alisa. El rostro se afina. No hay ciencia oculta, solo fisiología básica. Pero aplicada con intención, esa fisiología se convierte en belleza. Y más aún, se convierte en una sensación interna de ligereza que te acompaña durante el día. Y esa ligereza, créeme, también se nota en tu forma de hablar, de caminar, de mirar. Ahora bien, no se trata de un día ni de 2. Como todo cambio real, esto requiere repetición. 30 días bebiendo el primer vaso de agua con atención, con compromiso, con suavidad. 30 mañanas, donde eliges cuidar de ti antes que responderle al mundo. 30 oportunidades de construir un nuevo reflejo desde el interior. Y cuando haces eso, tu apariencia cambia. No solo porque la piel mejora, cambia porque tú cambias. Porque estás diciendo con tu acción, me importo, me cuido, me respeto. Y cuando un ser humano se respeta, ese respeto se ve. Así que mañana, cuando suene el despertador, antes de mirar el teléfono, antes de pensar en tus pendientes, recuerda este momento. Recuerda que un solo vaso de agua puede ser el principio de una transformación profunda. No esperes resultados en 3 días, pero si mantienes el hábito, si lo conviertes en ritual, te aseguro que al cabo de un mes, algo en ti será distinto. Y no solo lo sentirás tú, también lo notarán los demás. 2. La temperatura del agua. El detalle que transforma tu rostro. No basta con beber agua. También importa cómo la bebes. Y uno de los factores más ignorados, pero increíblemente poderosos, es la temperatura. Ese pequeño detalle que muchos consideran irrelevante puede, con el tiempo, marcar la diferencia entre un rostro inflamado y uno definido, entre una piel apagada
y una que respira vida. He aprendido que en los hábitos más sencillos habitan las claves más profundas del bienestar. Y sí, también de la belleza. Verás, el cuerpo humano no responde igual al agua fría que al agua tibia. Son dos lenguajes distintos, dos formas de hablarle a tu organismo. Y si sabes elegir cuál usar y cuándo, puedes ayudar a tu metabolismo a despertar con suavidad o a recuperarse con precisión. Puedes activar tu digestión o reducir la inflamación de tu rostro. Puedes preparar tu cuerpo para el descanso o para el movimiento. Todo depende de cómo usas esa herramienta tan humilde y poderosa que es el agua. Por las mañanas, justo después de despertar, el cuerpo necesita suavidad. Viene de un estado de descanso profundo, de muchas horas sin ingerir nada, y lo último que necesita es un choque. El agua tibia, alrededor de 35 a 40 grados, entra como un susurro, no como una alarma. Estimula sin agredir. Limpia sin forzar. Entra al estómago y de inmediato comienza a movilizar, a calentar por dentro, a disolver lo estancado. ¿Y qué sucede cuando repites este gesto cada mañana? Que tu rostro empieza a hablar otro idioma. Un idioma más claro, menos inflamado, más firme. La piel reacciona porque los órganos trabajan en paz. No hay tensión, no hay resistencia, no hay sobresaltos, hay fluidez. Y la fluidez embellece. Ahora bien, durante el día, especialmente cuando la temperatura exterior sube o cuando estás físicamente activo, el agua más fresca puede ser una aliada. No helada, no directamente del refrigerador. Agua entre 10 y 15 grados, que ayude a enfriar el sistema, a devolver la claridad mental, a cerrar los poros con delicadeza. Después de una caminata, una sesión de ejercicio o una jornada intensa, un vaso de agua fresca puede ayudarte a tonificar desde dentro. ¿Y cómo se traduce eso en tu rostro? Piel más firme, mirada más despierta, músculos faciales menos tensos. Porque lo que enfría, también recoge. Y en su justa medida, esa contracción ayuda a delinear tus rasgos, a devolverle forma al óvalo facial. El error común es la exageración. Personas que beben todo el día agua muy fría, creyendo que así reactivan el cuerpo o queman más calorías. Pero lo que logran es generar tensión interna, ralentizar la digestión y, en muchos casos, provocar inflamaciones que luego se manifiestan justo donde no las queremos, en el rostro. Otras personas, por el contrario, consumen solo líquidos muy calientes, creyendo que eso los depura. Pero si lo hacen en exceso, especialmente por la noche, lo que obtienen es un rostro reseco, ojeras marcadas, sensación de agotamiento al despertar. Porque todo en la fisiología tiene su tiempo y su medida. La clave está en observar. Observar cómo responde tu cuerpo a cada tipo de agua, en distintos momentos del día. Hay días en que una taza de agua tibia por la noche te ayuda a dormir mejor. Y hay mañanas en que una cucharada de agua fría te recuerda que estás vivo. El arte está en aprender a sentir la diferencia, en darte el permiso de ajustar, en no seguir patrones rígidos, sino decisiones conscientes. Porque lo que sirve hoy puede no servir mañana. Y el cuerpo agradece cuando dejamos de imponerle para comenzar a acompañarlo. He conocido personas que cambiaron la expresión de su rostro solo ajustando este detalle. Mujeres que dejaron de beber agua helada por las mañanas y en 2 semanas notaron menos hinchazón, menos rojeces, más uniformidad en su piel. Hombres que reemplazaron los litros de agua fría durante el día por vasos a temperatura ambiente, distribuidos con más atención, y empezaron a notar una cara menos tensa, menos marcada, más limpia. Ninguno de ellos hizo grandes sacrificios. Solo comenzaron a respetar un ritmo más natural. Y esa naturalidad, créeme, también embellece. Así que si quieres ver una diferencia real en cómo te ves, no mires solo lo que bebes. Observa cómo lo bebes.
¿Estás atacando a tu cuerpo con temperaturas extremas cuando él necesita calma? ¿Estás refrescándolo con suavidad cuando más lo requiere? ¿O estás actuando por impulso, por costumbre, por prisa? Porque, te lo digo por experiencia, el cuerpo sabe cuándo estás prestando atención. Y cuando lo haces, responde. Te lo muestra en el brillo de los ojos, en la tersura de la piel, en la forma en que la gente te mira y te dice, «Te ves diferente. ¿Qué has hecho?» Y tú puedes responder con tranquilidad. He aprendido a beber agua, con más sabiduría. 3. La cantidad ideal. El equilibrio entre hinchazón y resplandor. Beber agua es uno de los actos más simples que realizamos cada día. Y sin embargo, cuando no lo hacemos con conciencia, esa simplicidad puede volverse un problema silencioso. Hay personas que no beben casi nada y otras que beben en exceso, convencidas de que más siempre es mejor. Pero te lo digo con claridad, ni la escasez ni el exceso embellecen. Lo que embellece es el equilibrio. Y ese equilibrio se nota. Se nota en la piel, en los ojos, en la forma en que te sientes al despertar y en cómo reaccionas frente al mundo. Porque tu apariencia exterior, muchas veces, es un reflejo del caos o la armonía interna. He conocido personas que estaban constantemente fatigadas, con el rostro hinchado, los párpados pesados y una piel opaca que parecía no respirar. ¿Su error? Beber más de 3 litros de agua al día, creyendo que estaban haciendo lo correcto. Pero el cuerpo no necesita estar inundado para estar sano. Necesita estar atendido, escuchado, comprendido. Cuando sobrecargas el sistema con agua en exceso, especialmente si lo haces rápido y sin pausas, lo que generas es una sobrehidratación que desequilibra los minerales, ralentiza la digestión y, en muchos casos, produce inflamación. Esa inflamación no siempre se siente, pero se ve. En la cara, en la retención de líquidos, en la pérdida de definición del contorno facial. Por otro lado, están quienes viven deshidratados. Personas que toman menos de 1 litro de agua al día, pensando que el café, el té o las bebidas con azúcar cuentan como hidratación, y aunque aportan líquido, no cumplen la misma función. El agua pura es el único vehículo que el cuerpo reconoce para limpiar, para movilizar, para regenerar. Cuando no llega en cantidad suficiente, la piel lo manifiesta rápido. Se reseca, pierde elasticidad, aparecen líneas donde antes no había, y el brillo natural se apaga. El rostro comienza a hablar con un lenguaje de fatiga, como si estuviera pidiendo ayuda sin palabras. Entonces, ¿cuál es la medida correcta? La respuesta no es universal, pero sí orientativa. Entre 1. 5 y 2 litros al día para la mayoría de los adultos suele ser suficiente, siempre que se distribuya de forma inteligente. Un promedio útil es calcular unos 30 mililitros por cada kilo de peso corporal. Pero más importante que el número es la manera. No se trata de beber grandes cantidades en pocos minutos, sino de mantener una hidratación constante, sin forzar. Un vaso cada 1 o 2 horas. Un sorbo antes de sentir sed. Porque cuando llega la sed intensa, el cuerpo ya ha estado deshidratado por un buen rato. Y aquí es donde aparece un detalle que marca la diferencia: la forma en que bebes. ¿Tomas el agua de golpe o en pequeños sorbos? ¿Esperas a tener la boca seca o la mantienes húmeda durante el día? Estos hábitos parecen mínimos, pero su efecto acumulado transforma. Cuando el cuerpo recibe agua poco a poco, la absorbe mejor. La utiliza con eficacia. No la expulsa de inmediato, sino que la canaliza hacia donde más se necesita. Y uno de esos lugares, créeme, es tu rostro. Los tejidos del rostro son delicados, sensibles a los cambios de volumen. Si bebes demasiado y muy rápido, tienden a retener. Si bebes poco, tienden a marchitarse. Pero si bebes bien, simplemente se equilibran. Y esa palabra, equilibrio, es lo que más embellece. También me gusta recomendar algo práctico.
Lleva contigo una botella que te recuerde cuánto estás bebiendo. No se trata de obsesión, sino de presencia. Muchas personas creen que beben suficiente solo porque han tenido un vaso en la mano todo el día. Pero cuando lo miden, descubren que no llegaron ni a la mitad de lo necesario. Otros creen que están sobrehidratados y en realidad solo tomaron 3 vasos en todo el día. La mente es hábil para distorsionar la percepción. Los números, en cambio, ayudan a aterrizar. Ahora bien, no todos los días son iguales. Hay días de más actividad, más calor, más sudoración, y es lógico que el cuerpo pida más agua. También hay días fríos o de poco movimiento donde la necesidad es menor. Escuchar esas señales también forma parte del arte de hidratarse. Lo que no cambia es el efecto de hacerlo bien. Una piel más firme, un rostro menos tenso, una energía más limpia. Y esa mejora, aunque comience dentro, no se queda ahí. Sale a través de los poros, se nota en la expresión, en el tono muscular, incluso en cómo cae la luz sobre tu cara. Así que la próxima vez que te mires al espejo y notes algo extraño, demasiado hinchazón, sequedad, palidez o cansancio, pregúntate, ¿estoy bebiendo agua de la forma adecuada? ¿Estoy respetando la cantidad que mi cuerpo necesita? ¿Estoy hidratando o simplemente acumulando? Porque cuando empiezas a ajustar este detalle, muchos otros comienzan a acomodarse solos. El rostro responde con gratitud. El cuerpo se desinfla. La energía se estabiliza. Y tú, sin darte cuenta, comienzas a parecerte más a esa versión tuya que siempre supiste que podía emerger, si tan solo aprendías a cuidarte un poco mejor. 4. Antes de comer. Agua como tu aliada para un rostro y cuerpo estilizado. En mi experiencia, hay hábitos que, por ser tan simples, suelen ser ignorados, y sin embargo, son esos mismos hábitos los que, al repetirse con intención, generan una transformación verdadera. Beber agua antes de comer es uno de ellos. Una acción mínima, sin ruido, sin glamour, pero con un impacto profundo. No solo en tu salud, sino también en tu apariencia. Porque cuando el cuerpo recibe agua en el momento adecuado, su capacidad de digerir, eliminar y modelar se potencia. Y cuando el cuerpo funciona bien por dentro, el resultado inevitable es que te ves mejor por fuera. Muchos se sientan a comer con el cuerpo deshidratado. Llevan horas sin beber nada, y cuando llega la comida la reciben con ansiedad, con urgencia, con el sistema digestivo en modo defensivo. Eso genera hinchazón, digestiones lentas, acumulación de grasa abdominal y, en muchos casos, sensación de pesadez que se refleja directamente en el rostro. Lo he visto en cientos de personas. Caras inflamadas, pómulos poco definidos, mirada cansada. Y todo por ignorar un gesto que toma menos de 1 minuto. Beber un vaso de agua entre 20 y 30 minutos antes de comer. Ese vaso actúa como un activador suave. Le dice al estómago, prepárate, algo viene. Y el cuerpo responde segregando jugos gástricos, movilizando los intestinos, equilibrando los niveles de azúcar en sangre. Como resultado, comes con más calma, te sacias antes y digieres mejor. Pero no se trata solo de salud digestiva. También se trata de forma, de contorno, de expresión. Porque cuando reduces la inflamación abdominal, todo el cuerpo se afina. Cuando el intestino no está inflamado, el rostro lo refleja con más claridad. Cuando comes sin ansiedad, la mandíbula se relaja, la piel recibe mejor los nutrientes y la mirada pierde esa sombra de fatiga. Ahora bien, hay que hacerlo bien. No se trata de beber cualquier líquido. No se trata de tomar agua helada ni de hacerlo justo antes del primer bocado. La temperatura ideal es ambiente o ligeramente tibia, para no alterar la temperatura interna del estómago. El momento ideal es entre 20 y 30 minutos antes, para que el cuerpo tenga tiempo de absorberla sin interferir con la digestión. Y la cantidad no debe ser excesiva. Con 200 o 250 mililitros,
Es suficiente para que el sistema se active sin sentirse lleno. Algunas personas notan el cambio en pocos días. Se sienten menos pesadas después de comer, duermen mejor y observan cómo sus pantalones les ajustan diferente. Pero lo más interesante es que también comienzan a notar algo en el rostro. Un cambio sutil, pero real. Menos tensión en las mejillas. Menos inflamación en la zona baja de la cara. Una expresión más limpia, como si el cuerpo se hubiera desinflado desde adentro. Y ese cambio, que no se logra con cosméticos, viene de haber aprendido a preparar el cuerpo antes de alimentarlo. Lo que también sucede, y esto es clave, es que al beber agua antes de comer, reduces las probabilidades de comer de más. No porque el agua llene, sino porque cuando el cuerpo ya está parcialmente saciado, el impulso emocional de comer se reduce. Y eso tiene implicaciones directas en la forma del rostro. Porque los excesos alimenticios, especialmente en la cena, suelen terminar acumulándose en zonas visibles: cuello, mandíbula, papada. Pero si aprendes a anticiparte, si te hidratas con intención, puedes romper ese ciclo de inflamación silenciosa que tantos arrastran sin saberlo. He acompañado a personas en procesos de cambio físico y emocional, y he comprobado que este gesto se convierte en un ancla, un recordatorio diario de que pueden tomar el control, porque no se trata de restringirse, ni de contar calorías con obsesión. Se trata de crear condiciones para que el cuerpo funcione mejor, y cuando el cuerpo funciona mejor, el apetito se regula solo, el peso se acomoda, la expresión cambia. Todo comienza con la decisión de poner un vaso de agua sobre la mesa, antes que la comida. Para quienes quieren ir más allá, también recomiendo añadirle una pizca de limón o de vinagre de manzana al agua de antes de comer, especialmente si tienen digestiones lentas o tendencia al estreñimiento. Pero insisto, lo esencial no es el aditivo, es el momento, es el gesto. Es esa pausa que te permite reconectar con tu cuerpo antes de llenarlo de alimentos. Porque cuando comes desde la conciencia, en lugar de hacerlo desde el impulso, no solo te sientes mejor, también te ves mejor. Si hoy estás buscando una forma sencilla y sostenible de mejorar tu figura, tu energía y tu rostro, empieza por aquí. No necesitas una dieta milagrosa. Necesitas crear condiciones. Y esas condiciones comienzan con agua, con pausa, con atención. Durante 30 días, prueba este hábito. Solo 30 días. Verás que tu relación con la comida cambia, que tu digestión mejora, que tu rostro se afina. No porque el agua tenga poderes mágicos, sino porque tú habrás decidido actuar con estrategia. Y actuar con estrategia, créeme, también embellece. 5. Hábitos destructivos. Lo que debes dejar de hacer con el agua. No siempre se trata de lo que haces, sino de lo que haces mal sin saberlo. En la vida, muchos resultados no vienen por falta de acción, sino por hábitos mal aplicados. Y en el caso del agua, esto es especialmente cierto. Beber agua por sí mismo no garantiza mejora alguna si lo haces de forma que interfiere con el equilibrio de tu cuerpo. Hay personas que dicen, pero si yo tomo mucha agua, ¿por qué sigo hinchado, con ojeras, sin energía? La respuesta casi siempre está en los momentos equivocados, en las formas inconscientes y en los excesos mal dirigidos. Comencemos con uno de los errores más comunes: beber agua justo después de comer. Lo veo a diario. Personas que terminan su plato y, como si cerraran un ritual, se toman un vaso grande de agua. Creen que así ayudan a la digestión, que están empujando los alimentos. Pero el cuerpo no funciona como una máquina que necesita enjuague. Cuando comes, tu estómago produce ácidos y enzimas para descomponer lo que ingeriste. Si introduces un gran volumen de agua en ese momento, lo que haces es diluir esos ácidos, interrumpir la eficiencia del proceso digestivo y generar fermentación. ¿Resultado? Hinchazón abdominal, gases y lo que nos interesa aquí,
una cara inflamada al día siguiente. Porque la inflamación intestinal siempre se refleja en el rostro. Siempre. Otro hábito destructivo: beber agua muy rápido. Es fácil caer en esto. Tienes sed, estás apurado, tomas medio litro de un solo trago, y luego te preguntas por qué sientes pesadez o por qué tu rostro amanece con signos de retención. La respuesta está en que el cuerpo no puede absorber lo que entra como una avalancha. Lo expulsa, y si no puede hacerlo de inmediato, lo acumula. Esa acumulación no solo genera incomodidad, también desajusta la distribución de líquidos en los tejidos blandos, especialmente en el rostro. Las mejillas se hinchan, los párpados pierden definición, el contorno facial se vuelve borroso. Todo eso por la velocidad, no por la cantidad. Y luego está el clásico error nocturno: beber agua poco antes de dormir. Muchos lo hacen con la mejor intención. Dicen: así me hidrato mientras descanso. Pero lo que no saben es que, durante la noche, el cuerpo entra en un estado de reparación profunda. No quiere trabajar filtrando líquidos, quiere descanso. Si lo obligas a procesar agua a las 11 de la noche, cuando te recuestas, los riñones siguen activos, la vejiga se llena, el sueño se interrumpe, y al día siguiente, los ojos están hinchados. El rostro está cargado como si no hubieras dormido nada. ¿Y qué fue lo que lo causó? Un vaso de agua fuera de tiempo. A veces, lo más destructivo no es el hábito aislado, sino su acumulación. Alguien que bebe mal después de comer, que toma deprisa, que bebe tarde en la noche, y que además no escucha a su cuerpo, inevitablemente va a sufrir las consecuencias. Y esas consecuencias no siempre son enfermedades. A veces se manifiestan como señales suaves pero constantes: piel opaca, rostro hinchado, mirada apagada. El problema es que, como son sutiles, uno no las asocia con el agua. Busca culpables en la edad, en el estrés, en los genes. Pero rara vez se pregunta: ¿estoy bebiendo agua como debería? ¿O la estoy utilizando en mi contra sin darme cuenta? Por eso, si de verdad quieres transformar tu apariencia desde lo más básico, tienes que revisar no solo cuánto bebes, sino cuándo y cómo. Y en especial, ¿qué hábitos debes dejar? Y te lo digo con total claridad. Si eliminas estos 3 errores: beber justo después de comer, hacerlo con prisa y en exceso por la noche, ya estarás resolviendo el 80% del problema. No necesitas una solución perfecta. Necesitas salir del patrón automático y volver al control consciente. Ahora bien, no se trata de vivir con miedo a un vaso de agua. Se trata de recuperar el sentido del momento. De preguntarte antes de beber: ¿esto me ayuda ahora o me desordena? Si es después de comer, espera 1 hora. Si es de noche, bebe 1 hora antes de acostarte. Si tienes sed intensa, bebe despacio, en pequeños sorbos. Dale a tu cuerpo la oportunidad de procesar con inteligencia lo que le das. Porque tu cuerpo no te pide agua para que lo abrumes. Te la pide para que lo acompañes. He visto cambios impresionantes cuando una persona deja de cometer estos errores. En 1 semana, el rostro se deshincha. En 2 semanas, la expresión cambia. En 3, la gente empieza a notar que algo en ti se ve diferente. Pero lo más importante no es lo que los demás ven, es lo que tú empiezas a sentir. Que estás más ligero, más claro, más en control. Y ese sentimiento, ese poder recuperado sobre lo que parecía pequeño, también embellece. Así que si estás dispuesto a mejorar tu apariencia, empieza por observar lo que debes dejar. Porque a veces, la mejor forma de avanzar no es hacer más, sino hacer menos de lo que te está saboteando. Y en el caso del agua, hacer menos mal ya es un gran paso hacia un rostro más limpio, más definido, más vital. 6. Agua, movimiento. El binomio que embellece desde el interior. Hay algo que aprendí con los años. El cuerpo no solo necesita ser alimentado, también necesita ser puesto en movimiento. Y cuando combinas ese movimiento con una hidratación inteligente,
El efecto sobre tu apariencia se multiplica. No es magia, es biología aplicada con sentido común. El agua por sí sola limpia, regula, activa. El movimiento por sí solo oxigena, fortalece, tonifica. Pero cuando los unes, sucede algo distinto. El agua se distribuye mejor, los nutrientes llegan más lejos. Las toxinas se eliminan con mayor eficiencia. Y el resultado se ve, especialmente, en tu rostro. Muchos creen que para cambiar el cuerpo hay que ir al extremo. Horas de gimnasio, rutinas intensas, disciplina de atleta. Pero la verdad es que no necesitas correr un maratón para comenzar a notar diferencias. Basta con caminar 20 minutos al día, hacer estiramientos conscientes, activar tu circulación con intención. Lo importante no es la intensidad, sino la constancia. Porque es con la repetición diaria, con el hábito, que los pequeños gestos generan grandes resultados. Ahora bien, ¿qué tiene que ver el agua con todo esto? Mucho más de lo que imaginas. Cuando te hidratas antes de moverte, preparas a tus músculos para recibir oxígeno. Lubricas tus articulaciones, despiertas tu sistema linfático y haces que la sangre fluya con más libertad. Esto significa que todo lo que hagas a continuación, caminar, subir escaleras, respirar profundo, tendrá un impacto mayor. Y si después del movimiento vuelves a hidratarte, ayudas a tu cuerpo a recuperarse, a liberar residuos, a mantenerse en equilibrio. Esta circulación de entrada y salida, este vaivén entre el agua y la actividad física, es lo que mantiene tus tejidos vivos, tu piel firme, tu rostro definido. He conocido personas que no cambiaron su alimentación, que no tomaron suplementos, que no hicieron rutinas complejas. Solo comenzaron a caminar cada mañana con una botella de agua en la mano. Unos sorbos antes de salir, movimiento suave, respiración profunda. Y en pocas semanas la expresión de su cara cambió. Tenían más luz, más firmeza en la mandíbula, menos hinchazón en las mejillas. Y todo por haber entendido que el agua no funciona bien si el cuerpo está quieto todo el día. Porque la belleza, como la vida, necesita circulación. Y no hace falta que lo hagas en un lugar especial. Puedes caminar alrededor de tu casa, subir y bajar escaleras, estirarte frente a una ventana. Pero hazlo después de hidratarte. Conecta ese momento con intención. Dile a tu cuerpo: aquí tienes lo que necesitas para funcionar mejor. Porque, cuando comienzas a moverte después de beber, ayudas al sistema linfático a drenar. Y el sistema linfático es el que se encarga de limpiar los desechos de cada célula. Si no se activa, esos residuos se acumulan. ¿Y dónde se nota? En el rostro, en la piel opaca, en las ojeras, en la expresión cansada que no se va ni con maquillaje. También está el efecto de la transpiración. Cuando sudas ligeramente, eliminas toxinas a través de los poros. Y si estás bien hidratado, ese sudor no es agresivo, no deshidrata la piel, sino que la limpia, la purifica. Después de un paseo suave, con buena hidratación, la piel respira diferente. Y eso se ve. Una cara bien oxigenada necesita menos productos para brillar, porque brilla sola. Por eso, te animo a establecer un ritual diario. Un vaso de agua, unos minutos de movimiento y un momento de silencio. No necesitas más. Y si haces esto, ese tono no, harás esto cada día. Durante 30 días, vas a notar que tu rostro se transforma. No por estética superficial, sino porque tu cuerpo está funcionando mejor. Estás más ligero, más presente, más conectado con lo esencial. Porque hay una belleza que no viene del exterior, sino de la coherencia entre lo que haces y lo que necesitas. Y esa belleza no se compra, se construye. Hay quienes dicen que no tienen tiempo, pero tiempo no es el problema. Lo que falta es decisión. Porque 20 minutos los tienes. El vaso de agua está ahí. Lo que necesitas es unirlos. Hacerlos tuyos. Convertir ese gesto en parte de tu identidad.
Porque cuando una persona se compromete con su bienestar, desde lo básico, desde lo pequeño, no hay obstáculo que la detenga. Y el rostro lo refleja, porque el rostro no miente. Así que no subestimes este binomio. Agua y movimiento. Hidratación y acción. No por obligación, sino por respeto. Por gratitud. Por esa versión tuya que sabes que existe y que está esperando que tomes decisiones diferentes. Porque cuando te tratas con cuidado, el cuerpo responde. Y ese lenguaje silencioso, el del rostro relajado, la piel oxigenada, los ojos despiertos, es la mejor carta de presentación que puedes tener. 7. El cambio en 30 días. Lo que verás en el espejo. 30 días parecen poco, 4 semanas, un suspiro en el calendario. Pero cuando decides vivirlos con intención, pueden convertirse en un punto de inflexión. Porque en esos 30 días, tu cuerpo empieza a responder a lo que le das, tu rostro comienza a hablar otro idioma, y el espejo, ese testigo silencioso, ya no refleja solo el cansancio acumulado o el descuido involuntario, sino las primeras señales de una transformación auténtica. He visto muchas veces esa mirada de sorpresa. Personas que, tras semanas de pequeños ajustes, se detienen frente al espejo y descubren algo que no esperaban. Una piel más uniforme, una expresión más suave, menos tensión alrededor de los ojos, una mandíbula más definida, un brillo en la mirada que parecía apagado desde hace años. Y entonces entienden que no se trataba de genética, ni de tratamientos costosos. Se trataba de haber empezado por lo básico, por el agua, por cómo, cuándo y cuánto la bebían. Lo fascinante es que no solo cambia la forma, también cambia la percepción. Te miras y te gustas más, no porque ahora seas perfecto, sino porque te ves coherente. Hay algo en ti que transmite orden, presencia, respeto propio. El rostro deja de ser un campo de batalla contra la fatiga y se convierte en un espacio de claridad. Tus ojos descansan mejor en el espejo porque no están buscando esconder nada. Están mostrando exactamente lo que eres. Alguien que eligió cuidarse. Durante estos 30 días, lo que hiciste fue crear un nuevo lenguaje corporal. Uno que habla de limpieza interna, de hábitos consistentes, de prioridades ordenadas. Y aunque todo comenzó con el agua, el efecto se extendió más allá. Porque cuando cuidas ese primer vaso de la mañana, te levantas con más intención. Cuando ajustas la temperatura de lo que bebes, empiezas a notar otros excesos. Cuando dejas de beber tarde en la noche, mejoras tu sueño. Y cuando te mueves con suavidad después de hidratarte, tu cuerpo entero lo agradece. Lo que ahora ves en el espejo es el resultado acumulado de esas microdecisiones. Una piel más hidratada no necesita cobertura. Una expresión menos hinchada no necesita retoque. Una energía más estable no necesita explicaciones. Simplemente está ahí, hablándole al mundo en tu nombre. Y es ahí donde entiendes que la belleza verdadera no se impone, se cultiva. No se trata de impresionar, sino de estar en paz contigo. Pero quizás lo más profundo no está en lo visible, sino en lo que sientes mientras te observas. Te das cuenta de que puedes confiar en ti, que puedes sostener una decisión por más de unos días, que puedes establecer una rutina no desde la obligación, sino desde el deseo de estar mejor. Y esa confianza es magnética, porque quien se respeta, irradia, quien se cuida, inspira. Quien se ve bien porque se siente bien, no necesita justificar su brillo. Ahora bien, este cambio no es el final. Es un principio. 30 días fueron solo el primer tramo. Lo que hiciste fue mover la rueda. Y ahora esa rueda puede seguir girando, no por inercia, sino porque descubriste que lo pequeño funciona, que lo sutil transforma, que lo invisible, cuando se vuelve hábito, se hace visible en tu piel, en tu tono, en tu forma de estar presente. Así que no te detengas aquí. Deja que este primer logro sea el inicio de otros,
Que el respeto que tuviste al beber agua se traslade a tu alimentación, a tus horas de sueño, a la forma en que te hablas. Porque si pudiste mejorar tu rostro con algo tan simple, imagina lo que puedes hacer con el resto de tu vida. El cuerpo ya te mostró que está dispuesto a colaborar. Ahora te toca a ti seguir ofreciéndole decisiones que lo honren. Y si un día te miras al espejo y dudas, porque habrá días así, recuerda este camino. Recuerda cómo se sentía amanecer con la cara menos tensa, cómo brillaban tus ojos después de una semana de buena hidratación, cómo se afinaban tus rasgos cuando dejaste de cometer errores pequeños. Y vuelve ahí, a lo básico, a lo que funciona. Porque a veces, para reencontrarte, solo necesitas regresar al lugar donde comenzaste a respetarte. Ahora lo sabes. No se trataba de descubrir una fórmula mágica. No era cuestión de gastar más, ni de perseguir secretos inaccesibles. Era agua. Agua tomada con conciencia, con constancia, con respeto. Durante 30 días hiciste algo que muchos subestiman. Cuidaste lo pequeño. Y al hacerlo transformaste lo grande. Tu rostro, tu cuerpo, tu energía, tu confianza. Lo más valioso no es solo el cambio que ves, sino el poder que sientes. Porque te demostraste a ti mismo que puedes construir belleza desde la intención. Que no necesitas esperar un momento perfecto. Que puedes comenzar con un simple vaso de agua. Y que ese gesto, repetido, sostenido, puede esculpir no solo tu apariencia, sino tu carácter. Este no es el final de una historia. Es el prólogo de muchas. Ahora que has visto lo que eres capaz de lograr con una decisión tan elemental, ¿qué más podrías cambiar? ¿Qué otros hábitos podrían reescribir tu historia si les dieras la misma atención, la misma disciplina, la misma paciencia? Te invito a quedarte con una idea. Si el reflejo ha cambiado, no fue solo por el agua. Fue por ti. Fue porque elegiste cuidarte. Porque elegiste darte tiempo. Porque decidiste que tu apariencia merece respeto, no por vanidad, sino porque es la primera carta de presentación de tu bienestar interior. Así que la próxima vez que te encuentres frente al espejo, mírate con otros ojos. Con gratitud por haber comenzado. Con orgullo por haber sostenido. Y con esperanza por todo lo que aún puedes construir. Porque cada hábito cuenta. Cada decisión deja huella. Y tú acabas de comprobar que las más pequeñas, cuando se repiten con amor propio, tienen el poder de cambiarlo todo. Y si alguna mañana dudas, si alguna noche flaqueas, solo recuerda cómo empezó todo. Con un vaso de agua. Con una intención. Con el deseo de verte y sentirte mejor. Esa chispa sigue viva. Aliméntala, protégela y deja que te guíe hacia la mejor versión de ti mismo.